Pues muy buenas tardes, secretario. Gracias por esta entrevista. Pues, para que nos comente cómo, pues bueno, estará cerrando la administración estatal luego de todos estos ajustes que se dieron hacia esta parte final, y cuáles son las perspectivas que se tienen precisamente en la administración pública. Muy buenas tardes. Bueno, primero que nada, saludarlos con el aprecio de siempre y también por la oportunidad de dirigirnos a sus audiencias y poderles informar y platicar sobre lo que estamos haciendo. Y concretamente de la pregunta que me estás formulando, pues poderles decir que estamos con una perspectiva muy optimista de cierre, toda vez que hemos logrado consolidar temas muy importantes, principalmente, por ejemplo, podemos decirlo en materia laboral, garantizando los sueldos de las y de los trabajadores del gobierno del estado de Colima, y hablamos no solamente del personal sindicalizado, sino también el personal de confianza, los supernumerarios, el personal operativo, que son nuestros policías, nuestras médicas y médicos también que tenemos en el Hospital Materno Infantil. Y pues la verdad es que en ese sentido ha sido pues un logro producto de la responsabilidad, del tomar decisiones pues correctas en el ejercicio de los recursos públicos, que también, como yo siempre se los he comentado, pues son las contribuciones de las y los colimenses que con sus impuestos permiten que se constituya un gobierno que tiene que servirles, que tiene que resolverles pues las principales necesidades que se presentan como Estado, como comunidad, y que sabemos que son nuestras principales tareas, pues educación, salud, seguridad, entre otras materias, ¿no? Entonces, como te decía, pues la perspectiva es muy halagueña porque pues podemos garantizar que se van a cumplir con todas las obligaciones, con todos los compromisos, con las y los trabajadores, y en esa parte, pues como lo decimos, es algo que nos llena de profunda satisfacción. Secretario, se recibió una administración devastada, como quien dice. ¿Fue difícil dar el siguiente paso para continuar con números ya más halagadores? Claro, mira, y eso de verdad que no vamos a quitar el dedo del renglón, porque es el pasado en el que se dieron decisiones irresponsables, es aquel pasado en el que aparentemente se tomaban medidas populares, ¿no? Donde podían incluso hasta comprometerse incrementos o, no sé, dar a las y los trabajadores expectativas que al final de cuentas no se iban a poder cumplir y que terminaron reventando, terminaron tronando, y esto ocurrió pues el año pasado, en el 2021, todos lo sabemos, cuando a mitad del año pues ya se había acabado el gobierno anterior todo el presupuesto de ese ejercicio, e incluso hasta el presupuesto del gobierno que iba a iniciar, que la maestra Indira Vizcaíno, su gobierno, pues lo comienza el 1 de noviembre, y pues ya también esos recursos no los teníamos disponibles porque también hicieron uso de ellos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues yo se los digo todo el tiempo, pues iniciamos un gobierno en medio de la peor crisis en toda la historia de los gobiernos del estado de Colima. Nunca antes había pasado algo como lo que ocurrió aquí. Incluso nosotros hemos conocido de estados, sabemos, todos estamos informados de cómo han sido otros gobiernos, por ejemplo en Veracruz, que se destacó en su momento por ser un gobierno muy corrupto, en Chihuahua, que también tuvimos esas situaciones con César Duarte. Incluso esos gobiernos tan marcados, tan señalados por la corrupción, no llegaron al tema de incumplir con los salarios de las y de los trabajadores. Lo que pasó en Colima fue inédito, o sea, no había ocurrido en ningún otro lugar, y eso sin lugar a dudas pues nos da la perspectiva de la magnitud de la crisis a la que nos enfrentamos, pero también de las decisiones que en su momento tomamos. Y por eso nosotros siempre hemos dicho con los trabajadores, con quienes tenemos muy buena relación, que nunca vamos a comprometer nada que no podamos cumplir, porque de nada sirve poner en el papel compromisos que a la larga pues, no vas a poder llevar a cabo y que detonan o que impactan negativamente a los trabajadores. De esta crisis tan grave, ¿qué tanto se ha logrado pues subsanar en este primer año de gobierno? Pues mira, estamos hablando de un boquete financiero de más de 11,000 millones de pesos. La verdad es imposible en un año
poder subsanar eso, ¿no? Esto es un asunto de mediano y de largo plazo. Sin embargo, lo que sí les podemos decir es que tomando decisiones correctas, eliminando la corrupción, poniendo antes que todo la honestidad y la austeridad también, quitando gastos excesivos, pues estamos logrando hacer más con menos, que los recursos que tenemos pues nos permitan atender las principales tareas y a la vez pues tener un equilibrio, ir construyendo un equilibrio financiero, que es lo que se está desarrollando desde la propia Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, y en esa parte pues sí podemos decirles que afortunadamente, por ejemplo, pues no incurrimos en el total de la deuda que eventualmente se había presupuestado para lograr el balance presupuestal en 2021 para el presupuesto 2022. Entonces, creemos que estas decisiones apuntan en el camino correcto de construir una estabilidad, de que el siguiente año tiene que ser incluso mucho mejor, de que tenemos una mejor expectativa y perspectiva, porque ya estamos poniendo ahora sí cimientos sólidos para lograr consolidar un Estado pues, que beneficie a todas y todos los colimenses. ¿En cuánto tiempo se podría lograr esta estabilidad? Digo, tomando en cuenta, pues, cómo quedó desfalcado al inicio. Pues mira, depende de muchos temas. Como te decía, nosotros tenemos que revisar, por ejemplo, de todos los pasivos también que fueron heredados. Tenemos que ser muy cuidadosos en qué sí se paga y qué no se paga. Porque al final de cuentas, como les digo, es el recurso del pueblo, es dinero de la gente. Y nosotros tenemos la máxima responsabilidad de que estos recursos sean correctamente erogados. Entonces tenemos que definir qué deuda sí es procedente, qué de eso que está ahí eventualmente es legal o qué no es legal, que puede ser incluso hasta ilegítimo, porque eso también puede ocurrir. Y obviamente nosotros pues no vamos a comprometer ni un peso de la gente para algo que no sea pues debidamente, ¿cómo les puedo decir? Correcto. Un servicio que no se haya dado o un bien que no se haya recibido, pues nosotros no lo vamos a pagar, porque eran prácticas que se generaban en el pasado. Entonces, obviamente vamos a cuidar que ¿cómo te puedo decir? Contexto de la deuda, pues pueda matizarse, podamos distinguir qué sí procede y qué no procede, y también vamos a depender en buena medida pues, de los apoyos que nos está brindando nuestro gobierno federal, gracias a que las gestiones que hace nuestra gobernadora en ese estrecho marco de colaboración que tiene con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues nos ha permitido como entidad obtener recursos adicionales que realmente pues sí son un tanque de oxígeno, sí permiten apuntalar mucho más rápido una recuperación del Estado. Sobre estos ahorros que menciona, ¿cuánto se estará erogando precisamente en esta parte final entre lo que son aguinaldos y salarios? Y si se solicitó, además de esto, alguna especie de crédito para poder hacer frente a esto. Claro, pues mira, es una buena pregunta la que me haces. Son números realmente elevados. Yo estoy así de un cálculo, digo, a reserva de estar equivocado en algún margen. Estamos calculando unos 200 millones de pesos que tenemos que tener disponibles para poder atender todas estas situaciones, pues necesidades del pago del salario, el pago de los aguinaldos, y lo estamos haciendo con los recursos propios. O sea, estamos evitando ir a deuda. Eventualmente, quizás tengas que hacerlo, ¿no? Pero esa es una pregunta que en esta parte, pues sí también tengo que ser yo muy franco con ustedes. Quien tiene la mayor información, pues es la propia titular de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, porque de ahí depende la contratación de los créditos. No obstante, como les decía, pues hemos ido construyendo a lo largo de todo el ejercicio las condiciones para poder garantizar sin ningún problema que se den estos pagos de final de año y, como les decía, pues evitando que se haga con deuda, sino que lo podemos hacer con nuestros recursos propios. Y bueno, te puedo decir también así muy rápido que el impacto de estos ahorros se puede apreciar desde el propio momento en el que el Congreso nos permitió o nos aprobó una capacidad de endeudamiento de más de 900 millones de pesos y que a lo que vamos a la fecha, en ese, digamos, concepto, pues no hemos ejercido ni siquiera más de 400 y tantos millones de pesos, lo cual pues permite decir que pues no estamos yendo a eso que pudiéramos en algún momento haber optado, ¿no? Un endeudamiento mucho mayor.
Se garantiza entonces que los trabajadores recibirán su sueldo, su aguinaldo en tiempo y forma. Sí, eso está totalmente garantizado. No hay ningún riesgo de que no ocurra que se den estos pagos como deben de ser. Y eso, como les decía, pues nos llena de profunda satisfacción porque exactamente hace un año, en estas fechas, incluso todavía se tenía ya problema con los maestros, porque por más que los recursos que se nos mandaban, los canalizábamos a los pagos que estaban pendientes de los salarios de las y de los trabajadores, con Magisterio nos costó un poco más de trabajo. Y ya fue el primer tramo de nosotros, y sin embargo, pues lo pudimos lograr, ¿no? Como les decía, pues con el apoyo del gobierno federal y las gestiones de nuestra gobernadora, la maestra Indira Vizcaíno. Ahora bien, en el presupuesto de egresos 2023, que ya se aprobó, que ya está, digamos, para poderse ejercer, ¿se podrá cumplir con todo este proyecto de presupuesto de egresos? Sí, por supuesto. Nosotros lo que hacemos desde nuestra titular, la secretaria Fabiola Verduzco, es formular presupuestos reales, presupuestos apegados, pues, o sea, así que a la realidad del Estado y los recursos que se van a obtener. Anteriormente, pues, sufríamos o tuvimos la irresponsabilidad de quienes estaban antes al frente de estas áreas, pues, de que inflaban los ingresos ficticiamente, ponían otra cantidad de ingresos que no iba a obtener jamás en ningún momento el Estado, y que pues ellos podrían preciarse de haber sido quizás grandes financieros falseando información, pero eso pues terminó teniendo un efecto muy negativo, ¿no? Porque al final de cuentas no los tienes y pues resulta que estás comprometiendo gasto que no vas a poder hacer y terminas generando deuda, ¿no? Que fue lo que les ocurrió. O estar dependiendo de recursos adicionales, ¿no? Que evidentemente pues no puedes tú prever qué va a ocurrir o no con esos recursos. Entonces, es un contexto ahora donde se formula el presupuesto, la ley de ingresos y el presupuesto propiamente, pues con principios éticos, de integridad, de apegarse estrictamente a la realidad y sobre eso hacer los gastos que efectivamente se pueden llevar a cabo, ¿no? Eso sí está, como les puedo decir, pues ya en el presupuesto establecido y se va a llevar a cabo sin ningún problema. Finalmente, de mi parte, fue muy larga digamos, la confrontación entre los trabajadores sindicalizados y el gobierno del Estado. ¿Cómo queda esta relación ya al final de este año y para lo que viene precisamente de los siguientes años del sexenio? Claro. Miren, como les decía, nosotros tenemos una muy buena relación con las y con los trabajadores. Quizás con la dirigencia sindical tengamos momentos de tensión que son, yo siempre lo he dicho, hasta cierto punto normales, naturales. ¿Por qué? Porque efectivamente pues ellos avanzan pliegos petitorios con puntos que solicitan puedan ser atendidos y que nosotros tenemos que revisar que sí se puede llevar a cabo y que eventualmente a lo mejor no se puede llevar a cabo. Esto fue lo que ocurrió en este año. O sea, en un primer momento se avanzó con un porcentaje que era el que en ese momento sabíamos que podíamos cumplir. Posteriormente, no, como les digo, en este contexto de meses de estar en una constante diálogo, en una constante conversación, porque también eso tenemos con ellos, pues fuimos perfilando pues un incremento adicional, que fue lo que al final se pudo acordar. Y en esa parte pues también tenemos que reconocer en la dirigencia esa voluntad de diálogo, esa voluntad de construir acuerdos que es en beneficio de las y de los trabajadores. Eso, como les decía, creo que es muy bueno, porque al final de cuentas creo que hasta tener una situación de trabajar con el sindicato y nosotros como gobierno donde no hubiera ninguna especie de tensión, hasta podría parecer raro, podría parecer extraño. Y crea que lo que ocurría antes, ¿no? O sea, no existían estas discrepancias entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y eventualmente se comprometían logros o se comprometían apoyos que al final, pues, ¿qué ocurrió? Como les decía, pues no se pudieron llevar a cabo. Hubo negociaciones donde efectivamente pues el sindicato pudo crecer por encima de la inflación y sin embargo
pues nadie va a recordar ya eso, ¿no? O sea, lo que recordamos del gobierno anterior, pues es de que no les pagó a los trabajadores. Entonces, vamos con mucha responsabilidad, como les digo, construyendo esta relación. Nosotros siempre tenemos nuestra mano tendida y siempre estamos en toda la discusión de diálogo con las y con los trabajadores, y vamos a siempre tomar las mejores decisiones a favor de ellos, ¿no? Y en eso, con el sindicato, pues vamos a coincidir plenamente, ¿no? Subsecretario, precisamente ya se les otorgó lo que es el incremento salarial anunciado recientemente por la gobernadora, ¿ya se les reflejó en la quincena anterior o será hasta la próxima? Mira, ahí nosotros ya formulamos las nóminas y formulamos también la nómina con el incremento, ¿no? Con el pago del retroactivo. Yo ahorita en este momento no tengo la información de si ya se hizo la dispersión o no, pero estamos dentro de los tiempos que acordamos para llevar a cabo ¿cómo se puede decir? Incremento adicional. ¿A cuánto representa? ¿Tiene el monto? Sí, claro. Representa... Es también muy importante también comentarlo. El monto para este año de esta decisión de dar un incremento adicional de 3 y del 4% representa aproximadamente 6 millones de pesos. 6 millones de pesos que se van directo a las y los trabajadores sindicalizados. Pero además tiene un impacto adicional para el siguiente año, porque van a llegar al siguiente año con un salario que eventualmente no iba a estar negociado. Y ese impacto es de 30 millones. Entonces podemos decir que en esta parte el sindicato, la dirigencia, pues estamos construyendo, como les digo, con mucha responsabilidad, pues una muy buena negociación en la cual de manera directa pues se les inyectó más de 30 millones de pesos a las y los trabajadores sindicalizados. Muchas gracias. ¿Algo que desee un mensaje final? Pues mira, pues simplemente aprovechar la opción que me das y pues con motivo ya del mes de diciembre en el que nos encontramos, pues poderle desear a todo nuestro personal del gobierno del estado de Colima, trabajadoras y trabajadores de todos los tipos, pues unas muy felices fiestas, que aprovechen estas semanas pues para reflexionar, para pasarla en familia y pues pues qué es lo principal, pues, ¿no? La familia, disfrutarla y que en ese sentido pues puedan pues ellos, ¿cómo se puede decir? Tener propósitos para el 2023 en el cual nosotros como gobierno pues podamos también contribuir a que los logren. Gracias. Hasta luego.